todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer paso a paso esta máscara del personaje de Shock de la película Pesadilla antes de Navidad. Se trata de una pieza hecha íntegramente en goma eva o foamy, así que espero que os guste y que sea útil para vuestros proyectos. ¡Vamos a ello! Lo primero que necesitamos son los patrones. Tenéis un link de descarga gratuito en la cajita de descripción. Bien, ya podemos tomar unas tijeras y cortar. Como podéis ver, además del contorno, le he quitado los ojos y la nariz. Así que vayamos ahora a por el material principal. Para la base usaré un retal de goma eva o foamy de 5 milímetros de grosor. No os aconsejo un tamaño más delgado. Ahora podemos situar ya el patrón centrado en la pieza de foam y con un bolígrafo o un permanente marcar su contorno. ¡Listo! A por el cúter y a cortar de nuevo. En esta ocasión es importante que la nariz permanezca en su sitio. ¿Y con qué se la vamos a construir? Muy fácil, con pasta moldeable. Ya os lo sabéis. Es un material muy económico que compro en el bazar, que no es tóxico, es súper ligero y que seca con textura de goma. Es la versión barata del foamy moldeable. La porcelana fría en este caso no serviría ya que es demasiado pesada. Con abundante pasta moldeable vamos a crear la base de la nariz. Amasaremos y basándonos en imágenes de referencia, crearemos su forma. Os podéis ayudar de cualquier objeto para que sea un poco más fácil. Un apunte. Tan solo es la base. No tiene por qué quedar perfecto, ni liso, ni siquiera súper simétrico. Ya veis que al final el mío quedó lleno de arrugas y bultitos y que esto no afectó a la pieza final. Es súper importante que antes de continuar con el proyecto dejemos secar completamente esto que hicimos por lo menos toda la noche. Ya estamos al día siguiente, la nariz secó y aquí la tenemos una vez separada de la base. Nos toca unirla de forma definitiva y para ello os aconsejo usar pegamento de contacto, pero también podríais usar silicona caliente. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies que queramos pegar. Esperaremos unos minutos a que ya no esté húmedo ni pegajoso al tacto y con muchísimo cuidado uniremos las dos piezas en su sitio. Perfecto. Pero, evidentemente, esto no lo podemos dejar así. Nos toca el paso más importante, que será cubrirlo. Para ello voy a usar una lámina súper delgada de goma eva o foamy, de las que se pueden encontrar en cualquier parte. Para deformar el foam tan solo necesitaremos aplicar calor, ya que es un material termoflexible. Y para ello yo usaré un secador viejo a máxima potencia. Calentaremos la pieza en abundancia y a continuación aplastaremos la lámina contra la máscara para marcar tan solo la silueta de su nariz. Con el volumen de su contorno en la goma eva ya podemos pegar. Para todo este procedimiento tan solo se puede usar pegamento de contacto. No utilicéis silicona caliente, repito, no se puede utilizar, lo siento, porque luego no podríais deformar la pieza. Dicho esto y como ya os he explicado cómo utilizar este pegamento, tan solo nos queda comenzar por la nariz. Bien, lo de ahora será un proceso lento, tedioso, pero muy fácil y repetitivo. Voy a calentar de nuevo el foam y lo voy a deformar contra un lateral de la máscara. Cuando adopte la silueta y se enfríe, ese mismo lateral lo voy a pegar con mucho cuidado. Y repetiremos exactamente el mismo proceso en el lado contrario. No hay mucho misterio. El problema llega en la punta de la nariz, donde el volumen es un poco extraño y no vamos a poder evitar que se creen algunas arrugas.
Mi solución es cortar a través de estas. Primero lo que haremos será pegar uno de los laterales y un consejito, retirad todo el material sobrante para que os sea más fácil maniobrar. Ahora repitamos lo mismo en la arruga restante. Y poco a poco, con las mismas tijeras, cortamos material hasta nivelar el foam. Como veis, es un trabajo un poco de improvisación para que todo quede más o menos igual. Tras pegarlo veréis que se crean unas líneas, pero no me preocupan demasiado porque una vez le añadamos textura a la máscara no se van a ver. Quitémosle los bordes a la máscara. Y también vaciémosle los ojos, que ya lo tenemos casi listo. Nos queda deformar. Pero todo el pegamento de contacto debe asentarse antes de que podamos hacer este paso, por lo que de nuevo lo dejaremos secar toda la noche. Ya estamos al día siguiente y podemos seguir. Recuperemos el patrón de papel para cortar las líneas de las ojeras y los labios usando un cúter. Esto lo haremos para situar el patrón sobre la máscara que dejamos secar y que podamos tomar un bolígrafo y repasar aproximadamente estas marcas en la zona que les pertoca. Genial, ya podemos continuar con lo interesante. Nos toca usar de nuevo el secador del pelo a máxima potencia para calentar tanto como podamos la goma eva. Y así ser capaces de dar forma definitiva a la máscara. Lo que haremos será empujar con las manos hacia el interior para crear curvatura en los laterales y también en la mandíbula. ¡Voilà! Vayamos a por los detalles para darle vida. Voy a tomar una herramienta rotatoria o Dremel para inventarme un poco el siguiente paso. Lo que hice con un cabezal para lijar madera, así muy improvisado, fue repasar las líneas de la boca y las líneas de las ojeras para crear un poco de desnivel y marcar su posición. No sé si seáis capaces de apreciarlo en cámara, pero ahí está. Eso sí, es necesario hacer un apunte. La máscara de shock, como bien sabéis, es completamente lisa en la película, por lo que todo lo que yo haré a continuación es absolutamente opcional. Como ya sabéis, en el canal tenéis los tutoriales de la máscara de Barrel y de la de Locke, y como decidí darles textura de madera, haré exactamente lo mismo con este último personaje. Y para ello es muy útil tener un pirógrafo. Tras calentarlo, lo que vamos a hacer es crear el veteado de la madera, todo en una misma dirección. Podemos presionar más en algunas zonas para dejar huecos, en otras menos, la cantidad de líneas puede variar, al gusto. Pero tenemos otra forma de conseguir esta textura sin el pirógrafo y de nuevo se trata de usar la herramienta rotatoria, esta vez con un cabezal de piedra. Delinearemos del mismo modo el veteado en la madera y lo bueno es que alternar los dos procesos nos aporta texturas distintas y un poco más de riqueza en el aspecto general. Al final nos habremos quedado con una pieza así y ahora el siguiente paso será pintar. Pero antes de pintar nos toca imprimar y como siempre tenéis dos opciones. Unas 3 o 4 capas de cola blanca o bien Plastidip y unas 4 o 5 capas de látex vinílico y esta será mi opción. Vamos a aplicar una fina capa con una brocha y a dejar secar. Otra capa más y a dejar secar, repitiendo tantas veces como sea necesario. Ahora que las capas están listas y está completamente seco, le daremos una segunda capa de imprimación para unificar el tono. En este caso vamos a usar un spray de pintura negro, no importa el acabado. Perfecto, a por las pinturas. Usaré pinturas acrílicas, en concreto este tono verde manzana,
y también pinceles viejos de cerdas gruesas y desgastadas para pintar. La idea es tomar pintura con la brocha, quitar todo el exceso en un pedacito de papel y pintar en seco, en dirección contraria al veteado de la madera. De modo que el negro del spray queda debajo y aporta profundidad a las capas de pintura que le vamos poniendo encima. Yo repetí este procedimiento un total de 4 veces, depositando más o menos pintura dependiendo del resultado que obtenía. Decidí usar ahora pintura acrílica en tono turquesa y una esponja de cocina limpia. La idea es exactamente la misma, pero aplicando la pintura a toquecitos en los sitios que queramos resaltar sin arrastrar. Opcionalmente podéis tomar pintura negra y resaltar alguna de las hendiduras, pero esto lo dejo completamente a vuestra elección. Y ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!